de los ductos de mayor interés para los huachicoleros atraviesa decenas de municipios con condiciones de pobreza. Aquí los detalles. Es la ruta de la Ordeña, una atracción jugosa para el delito. Se trata del poliducto Tuxpan-Poza Rica-Azcapotzalco, el cual tiene una longitud de 311 kilómetros. En su extensión, atraviesa por Veracruz, Puebla, Hidalgo, Estado de México y la capital mexicana. Y las comunidades por donde cruza tienen en común características peculiares de pobreza y bajo nivel educativo. En Veracruz, atraviesa los municipios de Tuxpan, Cazones de Herrera, Tihuatlán y Coatzintla. En Puebla, Xicotepec, Huachinango, Aguazotepec, Zacatlán, Jalpan y Venustiano Carranza. Este último municipio registra un índice de pobreza del 75%. En Hidalgo, el ducto que distribuye diariamente más de 160,000 barriles cruza los municipios de Tlahualilpan, Tepeapulco, Coatepec de Hinojosa y Tlanalapa, en donde el nivel educativo alcanza la cifra de 18.80%, mientras que en Coatepec de Hinojosa registra el 67% de pobreza. En el Estado de México son 7 los municipios por los que pasa el ducto, pero en Tlalnepantla de Vaz existe mayor porcentaje de población sin educación, que se registra en casi 30 puntos porcentuales, mientras que en Axapuzco es el municipio más pobre de la entidad, con un 59%. Por coincidencia o casualidad, en estos estados se presentaron cerca del 40% de las tomas clandestinas que se registraron en todo el país, mismas que en 2018 alcanzaron los 12,518 reportes. Eric Pinto, 21 Noticias.